A ver, vamos a usar nuestra manera de razonar. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron al mercado? ¿A poco no hicieron un coraje? Hoy, llenar la alacena, cubrir nuestra mesa de alimentos, se ha convertido en un deporte de alto riesgo para los billetes, para la cartera. El gobierno nos explica qué es la inflación y que la tienen bajo control. Pero tú, ama de casa, señora, en el tianguis, sabes que eso es una mentira del tamaño de una catedral. Entre el campo y tu mesa hay una aduana invisible de intermediarios, carreteras costosas, peligrosas, falta de infraestructura que encarece todo. Sí, producir es caro, pero comprar es prohibitivo. Hoy vamos a desnudar esa cadena de valor que más bien parece cadena de asaltos. Vamos a ver quién gana y quién pierde cuando el kilo de tortilla o el del aguacate se vuelve un lujo de reyes. Pónganse listos, que aquí les vamos a decir por qué tu dinero ya no rinde, ni para el café. Iniciamos. Bien, vámonos a los números, porque aquí la aritmética no perdona. Nos dicen que somos un país exportador estrella, pero fíjense lo que pasa puertas adentro. Hoy, 252% es la diferencia entre los que le pagan al productor y lo que usted paga en el supermercado por un kilo de plátanos. Y así podemos seguir con más productos, mismo cálculo. ¿Dónde se quedó el resto? Ese 252%. Ese aumento se debe a que los campesinos y agricultores pagan su cuota de extorsión a los violentos, al crimen. Pagan carísimo el diésel, mucho más que en cualquier otro país. Pagan la inseguridad y la violencia y las malas carreteras y más intermediarios. No es una fluctuación de mercado, es una transferencia de riqueza inversa. Mientras el productor de plátano en zonas como Chiapas o Tabasco recibe una miseria que apenas cubre sus costos de insumos, el consumidor en las ciudades paga un sobreprecio del 252%. Estamos hablando de que por cada peso que gana el campesino, el sistema se queda con casi 3. Al campo lo están saqueando en el trayecto al anaquel. En 2025, mientras el consumidor en la Ciudad de México o Monterrey ve el kilo por encima de los 30 o 40 pesos, el campesino recibe unos 9 pesos, lo que no le permite ni tecnificar su riego. El campo mexicano está financiando la comodidad de los intermediarios y la inacción del gobierno, convirtiendo al agricultor en un esclavo moderno de su propia tierra. Pero esta cifra tiene varias caras, una de ellas la extorsión. Desde el corte hasta el empaque, el crimen organizado ha impuesto una estructura tributaria paralela. En regiones clave se paga una cuota por caja, por camión y por hectárea. El gobierno presume programas sociales, pero omite que el verdadero administrador de muchas zonas agrícolas es el cártel local. Ese 252% de diferencia incluye el costo de la paz comprada para que el producto pueda salir de la huerta. Soy productor del campo, soy víctima de extorsiones, ya estamos hasta la madre. Año con año nos están cobrando una cuota de peso por metro cuadrado.
produzcas lo que produzcas. Nos están chingando en todo lo que nos venden. Todos se los tenemos que comprar a ellos. Todos los insumos, todo lo que consumimos, sea para el campo, sea para comer, sea para construir, para todo. Mover alimentos se ha convertido en una misión suicida. El robo a transporte de carga ha escalado a niveles históricos y el costo no lo absorbe la empresa, lo absorbe el consumidor. Las primas de seguros para transportistas se han disparado y muchas rutas solo se transitan de día o bajo riesgo. La Guardia Nacional, más ocupada en tareas administrativas o migratorias, ha dejado las arterias logísticas del país a merced de retenes criminales que encarecen cada kilo de comida. Todos tenemos miedo, yo tengo miedo, yo en este momento tengo miedo de que pues las personas que sepan quién soy y pues van a arremeter contra mí. Pero pues tenemos que hablar, tenemos que alzar la voz porque si no esto nunca se va a terminar. Piensan que todo está bonito, que todo es color de rosa. No es así. Estamos sufriendo y sufriendo mucho. A pesar de las promesas de soberanía energética y gasolinazos supuestamente inexistentes, el diésel, la sangre que mueve al campo y al transporte, sigue en niveles prohibitivos. El alto costo de los combustibles fósiles es un impuesto inflacionario directo. En estados como Quintana Roo y Sonora, el litro ya supera los 27.19 pesos. Lo que el gobierno no dice es que por cada litro de diésel que un camionero carga, para llevar esos plátanos al súper, el estado se queda con una tajada gigante, 7.36 pesos por cada litro. Casi el 28% son impuestos puros. Otro problema es la falta de infraestructura de almacenamiento y de canales directos de comercialización, lo que permite que una red de intermediarios y grandes cadenas minoristas dicten el precio a su antojo. Ante la ausencia de una Secretaría de Agricultura fuerte que regule y protege al pequeño productor, el coyotaje florece. Según datos del sector para 2026, el coyote se queda con un margen que oscila entre el 40% y el 60% del valor final del producto. Mientras el productor recibe 9 pesos, el intermediario lo vende a las centrales de abasto o supermercados por 22 pesos, quienes a su vez lo suben a 32 pesos. El coyote gana más que el que produce, solo por tener el camión y el contacto. Al campesino no le queda de otra, o vende a los precios bajos que le proponen los coyotes en una especie de reasignación para recuperar algo de su inversión inicial, o se quedan con su mercancía. Si se la quedara como se trata de alimentos perecederos, significaría una pérdida total. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía registra estos precios diariamente, pero no hace nada para regularlos. El gobierno sabe que el coyote vende a 22 pesos lo que compró por 9, y con la falta de inspectores de la Profeco en las centrales de abasto, el intermediario es quien fija las reglas del juego. El incremento en la canasta básica no es estacional ni exclusivamente externo. Es el resultado de una política de omisión. Al desmantelar apoyos técnicos y presupuestos para la sanidad y la comercialización, el gobierno dejó al campo a la deriva. Mientras se celebran cifras macroeconómicas, la microeconomía del hogar se desmorona frente a un ticket del súper que no miente. Ahora les tengo una buena sorpresa. Doy la bienvenida a nuestro consejo de sombra al experto economista Alberto Aguilar, muy conocido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y arrancamos con una pregunta probablemente incómoda. Al revés, presidente, un privilegio estar aquí en su programa, en este nuevo programa que está iniciando, así que es un gusto estar con usted, ¿eh? Alberto, si te parece, empezamos con una pregunta un poco incómoda. ¿Por qué el gobierno mantiene un sistema de intermediarios ineficientes? Quizá porque es más fácil controlar políticamente a los grandes distribuidores que invertir en centrales de abasto regionales, en reducir la violencia y los asaltos en el tránsito de las mercancías a los mercados y tantos otros problemas. ¿Qué es tu observación sobre este tema? ¿Cómo pudiéramos llevar esos alimentos a mejores precios a la mesa de las familias? Sí, presidente. Bueno, pues la verdad es que ese es uno de los principales factores que mantienen
la inflación elevada, sobre todo cuando hablamos de alimentos, la intermediación, que en algunos casos, aunque uno no lo pueda entender, el costo, el diferencial de intermediación, hay en algunos productos hasta niveles de 600%, 200%, 300%. Por ejemplo, ¿no? Aquí traigo algunos detalles, 3 ejemplos. Por ejemplo, la papa blanca el año pasado valía 7.78 pesos el kilogramo del productor. Y luego ya cuando se vendía al consumidor, ya se vendía en 57.22 pesos por kilo. O sea, un diferencial de 636%. El mango Manila, 13.65 pesos kilo productor. Y luego al consumidor 47.65, 250% de diferencial. Y luego tenemos el chile serrano, que es un producto que consumimos en casa porque hacemos las salsas, ¿no? Y bueno, la diferencia en el precio, productor 5.70, consumidor 43 pesos, diferencial 654%. Y el gran problema, uno pensaría, bueno, siquiera se beneficia el productor. No, claro que no, el productor no se beneficia porque en muchos de esos casos hay un diferencial negativo de lo que recibió el productor el año pasado contra el 2024. Los productores no ganan, el campo no gana y el intermediario es el ganón, y este es uno de los factores, presidente, como usted decía, que más inciden en el proceso inflacionario, y por eso los alimentos en enero tuvieron un incremento de 6.13%. Pero además, presidente, hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la carne de res subió 22% en enero, anual. El tocino 13%, la leche 7.4%, el pollo 9.9%. Y luego ya si le metemos otros productos que no son necesariamente del campo, por ejemplo las galletas 18%, los refrescos con el Jets 11%, la pasta para hacer nuestra sopita 6%, la tortilla en autoservicio 6%, en fin, hay una lista enorme de crecimiento de los productos encima de la inflación, ¿no? Y eso se debe al intermediarismo. Y a ver, un comentario sobre el tema del IVA, que entiendo que en alimentos no aplica. Y pregunta número 2, yo oigo anuncios de los supermercados de que le están comprando directo al productor. Eso debía de ahorrar muchísimo dinero. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, pues no, lamentablemente ese IVA que no se cobra, presidente, no se traslada al consumidor, sino que se convierte en parte de la ganancia del intermediario. En ese sentido, me parece que usted mencionaba, presidente, que pues no se ha hecho nada en este gobierno para mejorar o digamos atacar el tema del intermediarismo. La verdad no, los pactos que se firmaron fueron muy acotados con tiendas de autoservicio y algunos productores, por ejemplo, de harina y demás, pero pues no incluyeron a todo el sector agropecuario, a todo el sector comercio, al mercado informal, y en ese sentido pues no se atacó de fondo el intermediarismo, que es uno de los factores que mantienen el tema de los precios de los alimentos por encima de lo que es el índice de precios al consumidor. Sí, y a ver tu opinión sobre el tema de los costos ocultos, la enorme cantidad de costos ocultos por malas carreteras, por asaltos en carreteras, por cuotas y piso que cobran a los productores. El gobierno aquí, lejos de estar haciendo una cadena productiva eficiente y que permita que esos precios lleguen en los niveles correctos, al revés, está incidiendo fuertemente sobre esos costos ocultos, no, ¿verdad? No cabe la menor duda que lo que usted dice es totalmente cierto. ¿Cuáles son esos costos ocultos, presidente? Pues una de ellas, ya lo sabemos, ha sido recurrente el tema, los derechos de piso, las extorsiones de los productores. Hemos visto el caso de los limoneros, hemos visto el caso de los aguacateros.
Pero esos son dos casos apenas, dos aislados. Hay tortillerías o tortilladoras que viven amenazados de extorsiones, productores de otros alimentos que están en las mismas circunstancias. Ese es un tema. El otro, pues la inseguridad en carreteras, ¿no? Cuando ya los productos vienen en las carreteras, pues ya sabemos que puede subir el costo de las carreteras, se calcula que puede subir hasta el 30% de los productos. Y luego está el tema de la gasolina, que lamentablemente pues es más cara en México que en Estados Unidos. El tema de la gasolina es otro factor. Solo en enero el diferencial fue de 80% de la gasolina que se paga en Estados Unidos a lo que se paga en México. Y luego, por si fuera poco, está el IEPS que se cobró a algunos productos, que obviamente pues ha incrementado el precio de algunos productos, el caso de los refrescos, por ejemplo. Y luego, si contamos el tema del PIB, ¿no? El PIB no ha crecido, se creció 0.6% el año pasado, totalmente insuficiente, 0.8% en el sexenio del presidente López Obrador, totalmente insuficiente para una economía como la nuestra. Pues es claro para ti, para mí, lo que está pasando. La ineficiencia de un gobierno se convierte en costos extraordinarios sobre la canasta básica, sobre los productos alimenticios. Pero qué bueno que nos lo explicas con tanto detalle, pero además con cifras, porque ahora también el que compra, el que consume, la mesa familiar ya entiende por qué tenemos los precios que tenemos. Te agradezco muchísimo tu participación, ha sido muy clarificatoria, hoy entendemos mucho mejor este tema. Gracias. Al revés, gracias a usted, presidente, y un placer como siempre, ¿eh? Muy buenas noches. Claro, desde el escritorio de Palacio Nacional, la canasta básica se ve muy bonita, pero fuimos a los mercados a platicar con la gente, aquí en la Ciudad de México, a preguntarle a los verdaderos expertos, a los que estiran el billete de 100 pesos como si fuera una liga. Vamos al espejo ciudadano, conozcamos la verdad. El aguacate en algún momento está abajo, pero a veces el aguacate sí tiene un alza. Pues yo creo que la carne de res está muy cara. La manzana, por ejemplo, que me gusta mucho, ya está muy cara. Ahorita ya todo está caro, más que nada, ¿no? Ya cualquier alimento está caro. Hemos dejado de comprar, ¿no? Pero se compra menos de todo. La fruta. No, muchas veces siento que se queda como en los intermediarios. Se queda en el camino, en el proceso. No, se queda en el camino. En el camino, yo creo. El campesino siempre es el que pierde más. Pues no sé a quién, pero el campesino no. Las dos cosas, porque las dos son mentiras. Ni baja la gasolina, ni la economía va de maravilla y el mercado no nos deja mentir. Estamos completamente vacíos. No, pues sí que regulen los precios, ¿no? Pues que baje la gasolina, para que así todo se nivele. Bueno, creo yo. Que deje de decir que la economía va de maravilla. Que deje de decir que la economía va de maravilla porque no va de maravilla. Cada vez la vida vale más. Y bien, seguimos analizando los expedientes prohibidos. Y para esto doy la bienvenida a mi querido tocayo, a Vicente Gutiérrez Camposeco, quien es presidente de la Canaco. Y a ver, tocayo, hoy estamos viendo un peso súper fuerte, aunque más bien parece un dólar súper débil. ¿Y qué tiene esto que ver con los precios? ¿Cómo juegan estas variables? Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente tenemos más bien un dólar débil. Yo creo que ese es el enfoque correcto al que usted le da. Y esto tiene sus claroscuros, señor presidente. Desde luego, para las exportaciones, pues es un activo que también puede en un momento dado distorsionar los precios en el mercado exterior. Pero para las importaciones le está saliendo mucho más caro a pues todos los productores
que tienen que ver con las traídas de mercancías del extranjero y en particular, por ejemplo, para el campo, en fin, fertilizantes, una serie de actividades y de productos que, bueno, pues se encarecen de manera artificial, dado que pues el tipo de cambio pues sigue siendo pues una fortaleza del peso mexicano, pero sí afecta el precio de los productos finales, señor presidente. Sí, efectivamente se convierte en muchos sentidos en un costo adicional a los ya de por sí carísimos precios que estamos viviendo en el país hoy en día, y resulta una verdadera hipoteca el poder alimentarse una familia en México hoy en día. ¿Cómo está la inflación real, la inflación de los productos básicos, la inflación de los productos generales o industriales? ¿Y cómo consideras la eficiencia de los comercios en México en general? Bueno, primero la inflación en función de la canasta básica. Hay un PASIC, en fin, esa está relativamente controlada, alrededor del 4%, tal vez en 2026 se prevea que pueda ser un poquito mayor, pero por otro lado la inflación subyacente, esa es la que tiene claroscuros, esa es la que en un momento dado, pues dependiendo de muchas circunstancias y de costos incluso ocultos, como es el del crimen organizado, ¿no? El derecho de piso, las cuotas que se piden, lo que tiene que el empresario gastar para tener seguridad en las carreteras, contratar seguros premium. Todo esto encarece, señor presidente, los productos en el mercado, cosa que no debería de estar sucediendo. Oye, tocayo, ¿cuál es el tamaño del conglomerado del comercio en México? ¿Puedes considerar cuántos detallistas hay que hacen comercio? ¿Cómo compara eso con los tianguistas que normalmente no pagan impuestos, están en la calle? ¿Cuál es el análisis de esos dos mercados, el formal y el informal? Sí, señor presidente. Bueno, a nivel nacional, por ejemplo, los detallistas, esas tienditas, ¿no?, de las colonias, de los pueblos, de los barrios, de las unidades habitacionales, hay alrededor de 1 millón de tienditas en todo el país, la que genera entre 2 y a veces 3 empleos por tiendita. Y en el caso de la Ciudad de México son alrededor de 100,000 establecidas en la Ciudad de México. Ahora bien, este es un comercio formal, un comercio detallista, sin tomar en cuenta, desde luego, las grandes cadenas comerciales, las tiendas de autoservicio, etcétera. Yo hablo de ese pequeño gran comercio, así le llamamos en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Ajá. Y es la que genera un mayor número de empleos en el país. ¿Qué nos preocupa sobremanera? Pues la economía informal, efectivamente. Independientemente del tianguista, independientemente del vendedor ambulante, lo que es muy grave, señor presidente, es el haber inundado al país de productos chinos, el contrabando, la corrupción, y que, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, atrás justamente de Palacio Nacional, quien quiera caminar por ahí, pues ya ve que ya hay más de 3,000 tiendas que están ofreciendo productos fundamentalmente asiáticos y chinos, que son de contrabando, que están muy ligados también a la protección del crimen organizado. Entonces, el país ya tiene una economía informal de alrededor del 52% y creciendo. Esto significa que si los 3 niveles de gobierno no ponen el foco, incluyendo a las aduanas,
para combatir este flagelo. Al rato el país va a estar creciendo la economía informal. ¿Y quién va a pagar los impuestos, señor presidente, para el Infonavit, el Seguro Social y el gasto público que debe de hacer y que debe de tener el gobierno? Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta información adicional para que la gente de a pie, como decía Carlos Castillo Peraza, se entere de cómo y por qué suceden las cosas. Pues te agradezco muchísimo esta información tan valiosa que nos das y te veo pronto otra vez, tocayo. Con mucho gusto, señor presidente. Y bueno, pues ha recordado a don Carlos Castillo Peraza, a quien yo respeté y admiré como un gran ideólogo del Partido de Acción Nacional. Bien, ahí lo tienen. El viaje de la semilla a su boca es más peligroso y caro que una expedición al Everest. La resolución es ácida, pero cierta. El gobierno está muy ocupado repartiendo tarjetas de apoyo, pero se le olvida que de nada sirve el apoyo si la comida sube el triple. Prefieren administrar la pobreza que construir la riqueza. Logística que este país necesita urgente. Nos están vendiendo la idea que comer caro es normal, cuando lo normal sería que el Estado garantizara carreteras seguras y mercados eficientes. Nos siguen vendiendo gato por liebre y a precio de filete, créanmelo. Entonces, a darle, que el bolsillo no tiene otros datos. Buenas noches.